Bien, saludos a todos en casa, bienvenidos a una nueva edición del Mundo en Contexto. Hoy jueves 8 de mayo, en vísperas, en cuenta regresiva a lo que va a ser este 9 en Moscú, Rusia, las celebraciones oficiales ya de los 80 años del Día de la Victoria, un evento que está concitando la atención mundial y en la que Venezuela tiene su presencia a través del presidente Nicolás Maduro. Este y otros temas estaremos revisando en esta emisión del Mundo en Contexto. La invitación es a que se ponga cómodo, que comenzamos de inmediato. Bien, y los presidentes de China y Rusia se reunieron en Moscú en víspera de los festejos de este viernes del 80 aniversario del Día de la Victoria. El encuentro oficial entre ambos mandatarios es el número 42 y marca la escala del nivel más alto logrado hasta ahora entre los dos países potencias mundiales. Aquí el momento en que el presidente ruso recibe en uno de los enormes y elegantes salones del Kremlin a su no solo colega, sino también a quien siempre llama su amigo Xi Jinping. Una deferencia no menos importante que marca la fortaleza de esta relación entre los dos países. Asimismo, este acto protocolar, cargado de una potente solemnidad, envía a Occidente un nítido mensaje de unidad, esto a pesar de las maniobras de terceros actores por separar al eje Moscú-Beijing. Ya reunidos, el presidente ruso destacó las características de esta relación. Desarrollamos nuestros lazos en beneficio de los pueblos de ambos países y no en contra de nadie. Nuestras relaciones son igualitarias, mutuamente beneficiosas y no coyunturales. La intención de construir una buena vecindad, fortalecer la amistad y ampliar la cooperación es una elección de Rusia y China basada en la interacción estratégica. Y la cooperación estratégica de China y Rusia pasa también por defender el espacio de la historia de los intentos de Occidente de posicionar versiones falsificadas. Xi Jinping mencionó que así como Rusia y China son en la actualidad un actor significativo para el equilibrio internacional, en el pasado fueron también actores decisivos. Hace 80 años, los pueblos chino y ruso obtuvieron una gran victoria a costa de grandes pérdidas e hicieron una contribución histórica imborrable a la instauración de la paz en todo el mundo y al progreso de la humanidad. Hoy, frente a las tendencias negativas del unilateralismo y el dictado de la fuerza en el mundo, China está dispuesta, junto con Rusia, a asumir una responsabilidad especial como grandes potencias mundiales y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, con el sentido del deber de defender valientemente la verdad sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y uno de los ángulos más sobresalientes de la relación entre Rusia y China es el intercambio comercial, el cual experimentó el año pasado un incremento del casi 2%. Para seguir apuntalando este sector de las relaciones bilaterales, las partes firmaron un acuerdo actualizado sobre la promoción y protección de inversiones. En 2024, el comercio bilateral entre Rusia y China superó los 240.000 millones de dólares estadounidenses y destacaron que gracias al desarrollo de una infraestructura económica y financiera independiente, estas operaciones se desarrollan esencialmente en monedas locales, lo cual contribuye a mitigar los efectos negativos de las decisiones económicas unilaterales de terceros países. La profundización de los vínculos comerciales se ve notablemente facilitada por las oportunas medidas coordinadas adoptadas en Rusia y China para convertir los pagos entre nuestras naciones a monedas nacionales. Como resultado, casi todas las operaciones de comercio exterior ruso-chinas se realizan en rublos y yuanes. En esencia, se ha construido un sistema estable de comercio mutuo que está protegido de forma fiable de la influencia de terceros países y de las tendencias negativas en los mercados mundiales. Y para potenciar aún más esta interacción entre China y Rusia, los presidentes Xi Jinping y Putin firmaron una declaración conjunta sobre la profundización de las relaciones de asociación integral y cooperación estratégica, la cual apunta a contribuir al desarrollo, la paz y el equilibrio global. Somos testigos del continuo fortalecimiento de la confianza política mutua y del rápido crecimiento de la cooperación en distintos ámbitos.
que cada vez más alcanza nuevas alturas. En el contexto de los cambios globales, veo la necesidad de actuar en la dirección correcta para desarrollar las relaciones bilaterales, reforzar la cooperación integral con sentido del deber de contribuir a la promoción del desarrollo y la prosperidad de nuestros países, la justicia y la igualdad internacionales. Y la energía es uno de los motores que dinamizan la relación entre China y Rusia, y en ese contexto los presidentes Xi y Putin ordenan acelerar los trabajos de construcción del gasoducto Fuerza Siberia 2. Esto para abastecer a China con hasta 50.000 millones de metros cúbicos de gas. Asimismo, confirmaron el desarrollo de 86 proyectos de inversión por hasta 200.000 millones de dólares. Una poderosa decisión que determina el curso de esta alianza para los próximos, escúchelo bien, 100 años. Y en medio de una disputa global entre el unilateralismo occidental y el multilateralismo abanderado por la mayoría global, la relación entre China y Rusia es un actor esencial para contener los efectos negativos de las decisiones individuales no negociadas que vulneran el derecho internacional y trastornan la economía. Para repasar otros aspectos relevantes de esta visita del presidente Xi Jinping a Rusia, nos enlazamos con nuestro colega Yaya Bin de CGTN en español desde Beijing. Sí, Carlos, el presidente chino Xi Jinping se encuentra ya en Moscú para realizar una visita de Estado a Rusia y asistir a las celebraciones con motivo del 80 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria de la Unión Soviética. Se trata de la 11ª visita de Xi a Rusia desde que asumió la presidencia de China en 2013. En estos últimos 12 años, los dos jefes de Estado han sostenido un total de más de 40 encuentros en diferentes ocasiones que han consolidado unas relaciones bilaterales caracterizadas por la independencia, la madurez y la resiliencia. Como ha afirmado el presidente chino en una declaración por escrito a su llegada a Moscú, la amistad no solo genera grandes beneficios para los dos pueblos, sino que también realiza importantes contribuciones al mantenimiento de la estabilidad estratégica global y a la promoción de un mundo multipolar, equitativo y ordenado. No cabe duda de que este nuevo encuentro entre Xi y Putin va a aportar un nuevo impulso a la cooperación en múltiples ámbitos. Merece la pena destacar también que durante su estancia en Moscú, el mandatario chino se unirá al pueblo ruso y a otros líderes mundiales para conmemorar a los mártires que heroicamente sacrificaron su vida para la victoria en la Segunda Guerra Mundial, un acontecimiento histórico que dio inicio a un nuevo orden internacional. Recordamos que tras su conclusión, la comunidad internacional fundó conjuntamente la ONU y se estableció la Carta de las Naciones Unidas, que son pilares fundamentales para la paz y el desarrollo del mundo. Hoy, 8 décadas después, el unilateralismo, los abusos de poder y los actos de intimidación están infligiendo graves daños a la humanidad en su conjunto, que se encuentra de nuevo en una encrucijada, forzada a elegir entre unidad o división, diálogo o confrontación, beneficios compartidos o un egoísmo carente de perspectiva. Y en este momento histórico, cuando China y Rusia han emitido un mensaje que no deja lugar a dudas, cuando más caótica y compleja sea la coyuntura mundial, más debemos defender y preservar el sistema internacional con la ONU como núcleo y el orden global basado en el derecho internacional y las normas fundamentales cimentadas en los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Y es por ello que esta visita del presidente Xi a Rusia, que durará hasta el día 10, supone otro impulso significativo para el fortalecimiento de las relaciones entre los dos países, que no están basadas en alianzas ni confrontaciones y tampoco están dirigidas contra terceros. Estas son las observaciones desde Beijing, Carlos. Colega Yaya Bin desde la ciudad de Beijing, dándonos contexto en el que se marca esta reciente visita del presidente Xi Jinping a Rusia. Y en la víspera de la celebración de los 80 años del Día de la Victoria, el presidente ruso Vladimir Putin ha sostenido una serie de reuniones con varios de sus colegas invitados a Moscú. Una de esas reuniones fue con el presidente venezolano Nicolás Maduro, ocasión que sirvió no solo para agradecer la heroicidad del pueblo ruso con motivo de la fecha del 9 de mayo, sino también para elevar a un tope superior las ya muy buenas relaciones entre Venezuela y Rusia.
El presidente Nicolás Maduro se reunió en Moscú con su colega Vladimir Putin. El encuentro se da en el contexto de la invitación extendida al mandatario venezolano para asistir a la celebración del 80 aniversario del Día de la Victoria del Ejército Rojo Soviético sobre la Alemania nazi. El presidente venezolano destacó el papel histórico de la entonces Unión Soviética en la hazaña de derrotar al nazismo, afirmando que el Ejército Rojo salvó a la humanidad de la barbarie. El esfuerzo del pueblo ruso y del pueblo soviético para acabar la maquinaria de guerra criminal, infernal, que articuló el nazifascismo hace 80 años. Si no hubiera sido así, la humanidad hubiera entrado en una etapa histórica de retardo, de crímenes muy oscuros. Este encuentro entre los presidentes Nicolás Maduro y Vladimir Putin es el segundo en menos de un año y el octavo de todas las reuniones oficiales que han sostenido hasta 2025. El mandatario ruso remarcó la importancia que desde Moscú le conceden a las relaciones con Venezuela. Esta muy buena base de las relaciones entre ambos países sirvió para llevar la cooperación bilateral a un tope superior. Venezuela y Rusia firmaron un tratado interestatal de asociación estratégica y cooperación con vigencia de 10 años, lo que marca el nivel más alto de relaciones entre Moscú y un país de América Latina. El acuerdo abarca cooperación en materia de energía, comercio, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, así como el desarrollo de una infraestructura financiera bilateral independiente que permita el pago con moneda nacional. Bien, en más de este tema de las relaciones entre Venezuela y Rusia, ambos países mantienen unas relaciones fraternas y de cooperación mutua que se han fortalecido en los últimos 25 años, esto con la revolución bolivariana en nuestro país. Son vínculos que se unen en una visión común para lograr un mundo multicéntrico y pluripolar, libres de hegemonías. Con la llegada de la revolución bolivariana de la mano del presidente Hugo Chávez, se inició un nuevo impulso en las relaciones estratégicas entre Caracas y Moscú. Ambas naciones profundizaron los lazos de amistad y cooperación de manera vigorosa. Pudiéramos decir nosotros que Rusia y Venezuela hemos logrado armar una alianza estratégica. Alianzas estratégicas de Rusia y Venezuela que se han fortalecido en los últimos años bajo la premisa del respeto mutuo e igualdad, en defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Estamos construyendo este mundo nuevo, más justo, más próspero, más equitativo, multipolar y pluricéntrico. Con la firma de más de 300 acuerdos bilaterales en áreas estratégicas para el beneficio mutuo, en sectores como comercio, tecnología y agricultura, con énfasis en el sector energético gracias al potencial del grupo PEP+. Además, Rusia es una nación solidaria en momentos difíciles, como la entrega de vacunas contra el COVID-19 Sputnik, siendo Venezuela una de las primeras naciones en recibir esta medicina rusa. También Venezuela y Rusia han trabajado en la reducción de la dependencia del dólar, promoviendo el uso del rublo y el bolívar en transacciones bilaterales. Y podemos mostrar la relación de Rusia y Venezuela como una relación modélica, ejemplar, entre un país gigantesco, euroasiático, potencia mundial, y un pequeño país suramericano que es potencia moral por Bolívar y por Chávez. Rusia y Venezuela son aliados clave para hacer frente a las sanciones, agresiones y amenazas de potencias imperiales occidentales y sus aliados, por lo que han ampliado la cooperación en el área de seguridad, defensa y técnico-militar para fortalecer la seguridad nacional. Las medidas coercitivas unilaterales que aplicadas hacia nuestras ambas naciones lo consideramos como crimen, absolutamente crimen y totalmente ilegal en contra del derecho internacional.
Tal vez sea hora de que Washington se dé cuenta de que los tratos con otros países, incluidos los de América Latina y el Caribe, deben basarse en la equidad, la igualdad y el respeto mutuo. En 2023, la cooperación comercial entre ambos países creció un 70% a través de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, con acuerdos bilaterales para impulsar el intercambio comercial de materias primas e insumos en sectores de petróleo, gas y petroquímica. Rusia y Venezuela miran hacia un futuro de prosperidad en el nuevo orden multipolar. Viene como parte de las celebraciones por los 80 años del triunfo del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria, líderes del mundo se unen al júbilo y sacrificio de un pueblo por la paz en el planeta. Pasamos a las imágenes porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió en el Kremlin a los líderes mundiales y amigos para una cena de gala como parte de las conmemoraciones del 80 aniversario de la victoria soviética en la Gran Guerra Patria. En el encuentro, el mandatario ruso destacó que la victoria sobre el nazismo se logró gracias a los esfuerzos comunes de los pueblos de Europa, Estados Unidos, África, Asia-Pacífico y América Latina y ofreció un brindis por la generación de vencedores. El 9 de mayo es una fecha sagrada para nuestro pueblo multiétnico. La Unión Soviética desempeñó un papel decisivo para la derrota del nazismo. Esta verdad histórica no puede ser silenciada ni desmentida. Queridos amigos, permítanme proponer un brindis por la generación de vencedores, por la gran victoria, por la paz y el bienestar, por ustedes, por nuestros amigos. Y le contamos que la ciudad rusa de Volgogrado usará oficialmente su nombre de guerra en la era soviética de Stalingrado. Esto durante las celebraciones del Día de la Victoria para honrar al Ejército Rojo. Asimismo lo hará la ciudad de San Petersburgo, que volverá a llamarse durante estos días Leningrado, solo para conmemorar esta fecha. Y como parte de las celebraciones en el país euroasiático por la victoria de la Unión Soviética en la Gran Guerra Patria, una artista marina cautivó a todos en el Oceanario de Vladivostok, en el lejano oriente ruso. Se trata de una morsa que bailó al ritmo de la querida canción de guerra soviética Smuglianka. Y en Nicaragua se realizaron diferentes celebraciones en homenaje a los héroes que lucharon el día de la victoria contra el fascismo en la Gran Guerra Patria. Destacaron el sacrificio de todo un pueblo en defensa de la paz mundial y en la derrota del nazifascismo, al tiempo que los nicaragüenses denunciaron los avances de esta doctrina o este auge muy peligroso de esta doctrina extremista en el mundo. 80 años de el sacrificio más grande que ha hecho un país por la paz del mundo. 27 millones de vidas de rusos, rusas, que dieron su vida para luchar contra el mal. Y a 80 años la lucha continúa. Y estamos firmes con la Federación de Rusia. Y en una entrevista exclusiva del programa Mesa Redonda en colaboración con la cadena rusa RT, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, alertó sobre la campaña mediática que impulsa Occidente de supremacía, racismo y autoritarismo en amenaza a la paz global. El imperialismo, el capitalismo, no quiere perder la hegemonía, no quiere desaparecer como sistema. Entonces empieza a manipular esa insatisfacción de las mayorías tratando de alimentar, y es nuestra visión de esta problemática, tratando entonces de propiciar visiones nuevas, pero sobre la base de alimentando ¿qué? Ideas ultraconservadoras, ideas ultraderechistas, ideas fascistas. Y entonces, ¿cuál es el mecanismo que utilizan? ¿Cuál es la plataforma que utilizan? Las redes sociales, los canales mediáticos, en una enorme operación de manipulación histórica.
Bien, y hace 80 años la Unión Soviética derrotó a la Alemania nazi, poniendo fin a uno de los capítulos más oscuros de la historia, el auge del fascismo y el nazismo, que desató una guerra devastadora y el genocidio de millones de personas. Sin embargo, en pleno siglo XXI, las sombras de estas ideologías no han desaparecido. El neofascismo no solo está resurgiendo en Europa y América, sino que se está normalizando en los discursos políticos, los medios y en las redes sociales. ¿Qué factores están impulsando su auge y cómo se relacionan con el sistema económico global? Para despejar este interrogante tenemos en el estudio a nuestro compañero, como todos los jueves, Alejandro Díaz Bonet, y su sección En Detalle, que se empalma mucho con esta reflexión que hacíamos justamente, o sacábamos justamente del presidente Díaz-Canel en este programa especial de RT y Mesa Redonda. Buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches para ti también. Buenas noches para toda nuestra audiencia y bienvenidos a la sección En Detalle. El 17 de diciembre de 2024, la Asamblea General de la ONU votó para condenar la glorificación del fascismo. Para la no sorpresa de muchos, 119 países votaron a favor, 10 se abstuvieron y 53 países la rechazaron. Un número que por sí solo llama la atención, pero lo hace aún más si consideramos que entre las abstenciones y los rechazos se encuentran varios países que vivieron en carne propia el horror del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Entre los países que votaron en contra se encuentran Estados Unidos, Ucrania, Canadá, Italia, Polonia, Alemania, Japón, Francia, entre otros. Hoy, países gobernados por políticos de extrema derecha o de derecha. Y aquí, por ejemplo, es curioso que Polonia, que en 1943 vio como el ejército insurgente ucraniano, fundado por partidarios de Stephen Bandera, un colaboracionista nazi, hoy idolatrado por el régimen de Kiev, inició una masacre contra los polacos hace 82 años, asesinando a más de 100.000 civiles. Bien, y la verdad es que ejemplos como estos hay muchos. Alemania, Italia, Japón, cunas del fascismo durante la Segunda Guerra Mundial y que vieron cómo sus países fueron destruidos por esa misma ideología, 80 años después rechazan condenar la glorificación del nazismo. Pero ahora vamos a profundizar en qué es el nazismo y después vamos a ver cómo en pleno siglo XXI se sigue difundiendo sus bases racistas y xenófobas. El nazismo. Una ideología política que surgió en 1918 en Alemania como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Esta ideología política fue presentada por primera vez por Adolf Hitler, quien la describió en 1925 con su libro Mi lucha, como un movimiento autoritario donde el dictador asumía el control de todos los aspectos de la vida y donde expresa su resentimiento ante la influencia judía en Europa y el crecimiento del marxismo, lo cual, según Hitler, iban de la mano para destruir los valores alemanes. En pocas palabras, las libertades individuales eran sometidas al partido nazi y solo aquellos que eran considerados ciudadanos podían ejercer ese derecho, estableciendo las bases del racismo como una parte esencial de esta ideología. El nazismo propone que los seres humanos estamos divididos en razas y la aria, de la cual los alemanes eran sus principales representantes en la superior. Asimismo, habían razas inferiores como los eslavos y negros, y grupos que se encontraban en las escalas inferiores de las categorías raciales, como los judíos y los extranjeros. Muy bien, y luego de la caída del Tercer Reich a manos de la Unión Soviética, el fenómeno del neofascismo tuvo procesos diferentes en Europa. Mientras que durante la posguerra, en la parte occidental del continente, el nazismo se disfrazó en los regímenes democráticos, en el este de Europa, estos movimientos fueron contenidos durante la Guerra Fría y resurgieron tras el fin de ese conflicto. He aquí la posible razón del por qué en lugares como España, Alemania o Francia, estos movimientos tienen bastante presencia política, mientras que en países como Ucrania, el neofascismo tomó abiertamente las armas y lucha contra Rusia tras la provocación construida a través de las denominadas revoluciones de colores. El neofascismo no estaba atrapado bajo los escombros del Tercer Reich. Goes out to all of you. Gran parte de los partidos políticos de extrema derecha en Europa reciben una importante influencia del fascismo.
En Alemania, por ejemplo, se encuentra el partido Alternativa para Alemania, calificado por su propio gobierno como un movimiento extremista. En España se encuentra Vox, partido caracterizado por una clara postura contra la migración, así como un nacionalismo exacerbado con críticas al multiculturalismo. En Francia está el partido Agrupación Nacional, con un discurso también antimigratorio y con énfasis en la familia tradicional. Y en Italia, el partido postfascista Hermanos de Italia, liderado por la primera ministra Giorgia Meloni. Todos estos movimientos políticos, sin excepción, responsabilizan a los extranjeros del declive económico europeo. ¿Qué sucede cuando hay esa crisis? ¿Qué hace el poder? En lugar de echarle la culpa a los verdaderos culpables, que son los grandes capitalistas, que son los que provocan las crisis económicas, se busca un chivo expiatorio. Pero en Europa usualmente se culpa a los migrantes musulmanes. Sí. Ahora, ¿por qué hay migrantes musulmanes en Europa? Porque ellos destruyeron, despedazaron los países musulmanes. Y así como en Europa, esa retórica se está repitiendo en América con un presidente en los Estados Unidos que le declara abiertamente la guerra a los migrantes, haciendo que se normalicen los discursos xenófobos en una región construida principalmente por extranjeros, hasta incluso llegar a secuestrar a centenares de migrantes para encarcelarlos en campos de concentración en El Salvador. Pero la gente que no tiene título para haber entrado a Chile, es decir, entró ilegalmente a nuestro país, van a ir a campamentos de refugiados. A campamentos de refugiados hasta el momento en que podamos deportarlos o estén dispuestos a irse voluntariamente a un tercer país. Por otro lado, también en esta reforma vamos a incorporar más delitos como causas para impedir el ingreso o que sean justificativos para expulsar a un inmigrante del país. En vista de que el sistema económico neoliberal podría fracasar si no crece de forma continua, las élites anglosajonas han recurrido a prácticas fascistas para asegurar dicha expansión mediante la expropiación a las mayorías sociales de sus derechos, de acceso a los recursos y de sus medios de vida. Y mientras más complicado se les vuelva a asegurar su expansión económica, la careta se les caerá más fácil. Bien, y para profundizar sobre el auge y sobre todo la normalización del fascismo en tiempos modernos, vamos a hacer un contacto hasta Argentina con el analista internacional Tadeo Castiglione. Tadeo, buenas noches, bienvenido nuevamente al programa. Te pregunto de inmediato. La matriz de opinión sobre el resurgimiento del fascismo no es nueva. Desde hace varios años, el lenguaje beligerante de algunos líderes de extrema derecha a nivel mundial ya prendían las alertas en la opinión pública. Pero, ¿por qué estas expresiones neonazis se están volviendo y qué se puede hacer para frenar su expansión global? Porque además parece que cada vez está más normalizado en el espectro occidental. Muy buenas noches, estimado Alejandro. Como siempre, un enorme placer participar aquí en el programa y más aún con este contexto en los cuales tenemos el 80 aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patria, nada menor debido al gran sacrificio del pueblo soviético, del pueblo ruso, en bien de la humanidad, en la liberación, en la lucha contra el flagelo que significa el nazismo y el fascismo en toda su categoría. Respecto a tu pregunta, ¿por qué estas expresiones neonazis ganan impulso en la actualidad y cómo se puede hacer para frenar? Bueno, creo que primero que nada hay que comprender que más allá del enorme sacrificio de la Unión Soviética, desde Europa y desde Estados Unidos jamás hubo interés de acabar con el nazismo. Recordemos que el surgimiento de Hitler es a través del financiamiento internacional, principalmente proveniente del Reino Unido y de Estados Unidos, a través del gran capital, teniendo mucho que ver esto Wall Street, teniendo mucho que ver el mismísimo Henry Ford, el cual financió en gran manera la campaña de Adolf Hitler. Entonces, vemos que nunca hubo un interés ni genuino desde su fundación, ni siquiera luego de terminada la Gran Guerra Patria, la Segunda Guerra Mundial, con operaciones como Paperclip, en los cuales grandes jerarcas de los nazis fueron refugiados en Estados Unidos y trabajando en diferentes organismos internacionales y también de Estados Unidos. Entonces vemos que jamás hubo una intención de acabar con este pensamiento. Ahora bien,
este nuevo surgimiento es dentro de la crisis sistémica del poder global de Estados Unidos, del mundo anglosajón, de este mundo unipolar, y cada vez que los pueblos tratan de buscar una libertad, se lo proponen los mismos sistemas fracasados de siempre. Por un lado, la socialdemocracia, por el otro lado, gobiernos liberales, gobiernos autoritarios, todo jugando dentro del mismo sistema. Y creo que es la carta que están utilizando actualmente, sacudir el fantasma del fascismo, del neonazismo, y esto es sumamente peligroso, y por eso la lucha internacional en contra de Rusia y también la lucha en contra de todos los pueblos verdaderamente libres y soberanos que combaten esta maldad. Creo que es sumamente interesante en este contexto global el rol que juega Rusia nuevamente a la vanguardia mundial en el combate en contra del nazismo, y creo que es sumamente interesante hacer un seguimiento continuo de cómo Rusia históricamente es quien tiene que enfrentar a estos grandes males, a estos grandes imperios, y ponerle un alto. Bien, Tadeo, yo ahora te quiero preguntar, según tu opinión, ¿es el rechazo a la globalización y la percepción de pérdida de identidad cultural un motor clave para el resurgimiento de ideologías autoritarias? Y también, ¿cómo se puede comparar esto con el contexto de entreguerras del siglo XX durante la Segunda Guerra Mundial? Es sumamente interesante tu segunda pregunta, porque se utiliza como discurso este combate en contra de la globalización y la pérdida de las identidades culturales para justificar estas políticas, vamos a decir, extremistas. Pero esto es dentro del mismo sistema, porque quienes han sido culpables de la globalización y quienes han sido culpables también de esta política globalista de cancelación cultural son los mismos que proponen como solución este sistema. Y aquí era lo mismo que hablábamos hace unos minutos, de dar vueltas sobre el mismo círculo y no romper este esquema impuesto por el exterior y muy bien pensado para lograr políticas soberanas y populares en defensa verdaderamente de las soberanías nacionales. Creo que es llamativo todos los presidentes que están actualmente en Moscú, en los cuales creo que ahí se forja el nuevo orden mundial, el mundo multipolar, con su diversidad, pero también con su defensa irrestricta hacia la verdadera identidad cultural, el verdadero combate al globalismo, porque vemos que esto mismo que dicen combatir la globalización, combatir la cancelación cultural, son los mismos que reciben el financiamiento de parte de los mismos organismos internacionales que entre guerras del siglo XX surgieron personajes como Hitler y financiaron a personajes como Hitler. Entonces creo que también es necesario, estimado Alejandro, siempre analizar el financiamiento de estos grupos, de a dónde vienen, cuál es su origen y quiénes los respaldan, para llegar a una conclusión mucho más certera de que el imperio anglosajón tiene diferentes tentáculos, diferentes formas, y muchas veces también actúa como camaleón para lograr transformar sus políticas y lograr sus objetivos en base a la manipulación de los pueblos. Entonces, estos dos factores han sido fundamentales para este nuevo resurgir de estas extremas derechas, pero a la misma vez creo que han adoptado una bandera que no le corresponde a ellos, sino que le corresponde a las verdaderas luchas de los pueblos que desean ser libres. La misma lucha, la misma bandera de Simón Bolívar, de San Martín, es la misma bandera que se defiende en defensa de la patria grande latinoamericana, de nuestra América, y es lo que ha sido atacado también por tanto izquierdas progresistas como esta extrema derecha, que toman banderas extranjeras con discursos extranjeros en vez de tomar las banderas de la lucha de sus pueblos. Muchas gracias, Tadeo. Siempre un placer contar con tu análisis en la sección de En Detalle y en el programa. El resurgimiento del fascismo no solo lo estamos viendo en los discursos beligerantes de los presidentes de extrema derecha a nivel mundial o la persecución de los migrantes. Los ejemplos más claros o los más viscerales los vemos en Ucrania, cuyo régimen normaliza el odio a la cultura rusa y abiertamente idolatran a un colaboracionista nazi como lo fue Stephen Bandera, y sobre todo en Palestina, donde el régimen sionista, que creen ser los elegidos de Dios, están cometiendo la peor masacre o peores masacres que las que hizo el nazismo contra el pueblo judío
durante la Segunda Guerra Mundial. Y si queremos evitar que este neofascismo consiga sus objetivos, tenemos que impedir que sigan infiltrándose en nuestras sociedades. Con esto le ponemos el detalle al contexto. Buenas noches y volvemos contigo, Carlos. Y también estar alerta que se está infiltrando a través de los medios digitales, la normalización del odio a través de los algoritmos, y sobre esto hay que estar alerta y hay que estar pendiente porque a través de estos contenidos van justamente tratando de naturalizar los discursos de odio, segregación y xenofobia. Muchísimas gracias, Alejandro Díaz Bonet, con su sección En Detalle, con el tema bastante pertinente en la jornada de hoy. Hablando también de jornada de hoy, hubo una noticia que nos llegó desde el Vaticano, salió humo blanco después de poco más de 2 días de cónclave, así que vamos a revisar a continuación información sobre esta noticia que comenzó diciendo Habemus Papa. Y en este jueves 8 de mayo fue electo el Papa 267 de la Iglesia Católica Romana y sucesor de Pedro en un cónclave bastante rápido de apenas 5 votaciones. El cardenal estadounidense peruano Robert Francis Prevost fue electo como nuevo sumo pontífice bajo el nombre de León XIV. Escuchemos nuevamente el momento histórico de su anuncio. Anuncio vobis. Les anuncio con gran gozo, Habemus Papa, el eminentísimo y reverendísimo señor Don Robert Francis, cardenal de la Santa Iglesia Romana Prevost, quien se ha impuesto el nombre de León XIV. Y ante más de 250.000 fieles reunidos en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el cardenal Robert Francis Prevost Martínez, el Papa León XIV, salió al balcón para agradecer a los millones de fieles católicos en todo el mundo. Su nombre es inspiración en el Papa León XIII, quien estableció la doctrina social de la Iglesia, esto a finales del siglo XIX. Por ello, el nuevo líder católico destacó varias veces la palabra trabajo que marcará su pontificado. Quisiera agradecer también a todos los hermanos cardenales que me han elegido para ser el sucesor de Pedro y caminar junto a ustedes como Iglesia unida, buscando siempre la paz, la justicia, buscando siempre trabajar como hombres y mujeres fieles a Jesucristo, sin miedo, para proclamar el Evangelio y para ser misioneros. Durante más de 30 años, el ahora Papa León XIV realizó labor misionera en el Perú, país donde obtuvo la nacionalidad. Es por ello que envió su primer mensaje en español al Perú y a toda Latinoamérica. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. Y estas son imágenes inéditas publicadas por el Vaticano del momento cuando los cardenales eligen a Robert Francis Prevost como nuevo Papa León XIV. Recordemos que los 133 cardenales estuvieron aislados siguiendo los rituales que datan desde el siglo XIV y por tanto son imágenes de gran relevancia histórica. Bien, y como lo observamos, el cardenal Robert Francis Prevost, nuevo Papa León XIV, tiene como visión fundamental el trabajo. Un misionero de la fe que realizó labor pastoral en el Perú y que es un defensor de los inmigrantes, esto ante la ola de xenofobia en Occidente. Conozcamos a continuación algunos aspectos de su trayectoria y perspectivas de su papado en el siguiente informe.
Robert Francis Prevost Martínez nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos. Su madre española y su padre de ascendencia francesa e italiana. De formación agustina, tiene grado universitario en Ciencias Matemáticas, Filosofía y Maestría en Divinidad, estudios realizados en Estados Unidos. Estudió en Roma Derecho Canónico y su ordenación sacerdotal fue en 1982. A partir de entonces, el padre Prevost comenzó en 1985 su trabajo pastoral con la misión Chulucanas en Perú. Para 1988, director del proyecto de formación de agustinos en 3 regiones del país andino. La evangelización en lo profundo de los pueblos y barrios le permitió obtener la nacionalidad peruana por su labor eclesiástica. Fue prior general de la Orden de San Agustín entre 2001 y 2013. San Agustín es muy humano. Su espiritualidad es algo que llega a la existencia humana, a la realidad humana, a la experiencia de los hombres de hoy y que tiene mucho que decir. Él mismo en sus confesiones que cuenta sus luchas, sus dificultades, sus logros, lo que él ha vivido tiene sentido todavía hoy. Durante casi 10 años se desempeñó como obispo de Chiclayo en Perú. Recibió el llamado del Papa Francisco en enero de 2023 para que asumiera como prefecto dicasterio para los obispos. En septiembre de ese año fue ordenado cardenal y cumplió con los cambios impulsados por Francisco de aumentar el número de obispos misioneros. Esto posiciona a Prevost en la línea de sinodalidad, una iglesia católica más periférica y abierta que una jerárquica y centralizada. Es norteamericano, pero es significadamente anti-Trump, es pro-inmigración masiva, ha tenido sus declaraciones al respecto de forma inequívoca, es además pues un hombre de iglesia muy preocupado por el cambio climático, muy amigo personal de Francisco durante muchos años, compartieron inquietudes y proximidad física. Bergoglio, antes de ser Francisco, claro, cuando estaba de obispo en Buenos Aires, muy próximo a Francisco, y me atrevería a decir que quizá con un tinte más progresista seguramente que Francisco. El 8 de mayo de 2025, el cardenal Robert Prevost asume como Papa de la Iglesia Católica bajo el nombre de León XIV, inspirado en el Pontífice León XIII. Especialmente recordado es por sus encíclicas de 1981, Rerum Novarum, de las Cosas Nuevas, texto fundacional de la doctrina social de la Iglesia. Pero me parece a mí que América Latina, como África, conjuga muchas cuestiones simbólicas, lo de San Agustín por África, lo de él como presidente de la Comisión de América Latina y además como peruano. Creo que el sur global tiene una... y lo otro, la sinodalidad en cuanto a democratizar las cuestiones y el ecumenismo en el marco de una iglesia católica que está planteando expandirse y se expande hacia el sur global en un mundo eurocentrista o anglo-eurocentrista en decadencia. Me parece, como te decía al principio, que es un papa a tiempo. El cardenal Prevost defiende a los inmigrantes en Estados Unidos de los ataques xenófobos del presidente Donald Trump, criticando la eliminación del programa de protección DACA, las detenciones masivas y las deportaciones a terceros países.
Bien, y ahora de que se realice el desfile en la Plaza Roja de Moscú para dar celebración a los 80 años del Día de la Victoria, les comentamos que para ganar la guerra contra los nazis, la entonces Unión Soviética no solo movilizó a su pueblo, soldados y dirigentes, también sus creativos y cultores se involucraron para abonar al esfuerzo de guerra. Uno que no solo necesitó de las mejores armas y estrategias, sino también de su genio, que a través de expresiones como la música animaron el espíritu de combate de un pueblo que de forma firme y gloriosa llegó hasta Berlín para sellar la victoria. La memoria de la guerra ganada al nazismo no solo late cada 9 de mayo en los desfiles en la Plaza Roja de Moscú. La historia de ese episodio sangriento no solo cabe en los videos de la época. Y los testimonios y discursos no bastan para tener una idea completa de que la Gran Guerra Patria salvó al mundo del nazismo. Felicitaciones por el Día de la Victoria, nuestra fiesta sagrada, verdaderamente nacional y más importante. Honramos a nuestros padres y abuelos, bisabuelos. Defendieron su tierra natal y aplastaron al nazismo, liberaron a los pueblos de Europa y alcanzaron las alturas del valor militar y laboral. Para tocar el espíritu de ese momento y tener una idea completa de por qué Rusia ganó la guerra, basta con escuchar parte de la música que decoró la época. Esta es la canción La Guerra Sagrada, un tema compuesto en 1941 por Alexander Alexandrov, el cual anima con relieves épicos a los soviéticos a enfrentar al enemigo fascista que será azotado como una ola. Esta es la canción de los partisanos. Si bien es un tema de la guerra civil rusa, canta a las glorias de las milicias bolcheviques que fundaron la URSS e inspiró la lucha también contra el nazismo. Smuglianka es otro caso de canción compuesta antes de la Gran Guerra Patria, pero que se hizo popular durante el conflicto con Alemania. Relata la historia de una chica moldava que se une a los partisanos bolcheviques durante la Guerra Civil y se popularizó en 1973 con el filme soviético Solo los viejos van a la guerra. Katyusha es una canción popular soviética compuesta en 1938, antes de que comenzara la guerra. Trata sobre la añoranza de una chica por su amado que está haciendo el servicio militar y es una melodía que evoca a la Gran Guerra Patria y a los lanzacohetes Katyushas utilizados por el Ejército Rojo para combatir a los alemanes. Ya muy lejos de la guerra surgió esta canción, Día de la Victoria. Fue compuesta en 1975 como un tributo a la heroicidad soviética sobre el nazismo. Para sus creadores fue como un hallazgo tardío que 30 años después les hizo descubrir por qué ganaron la guerra. Esta es la marcha soviética.
También fue compuesta después de la guerra, en 1970, pero es un tema marcial y con relieves épicos que sigue amenizando los tributos posteriores a los héroes de la Gran Guerra Patria, y la cual nos conecta con la historia gloriosa de una gran nación que, si bien ya ha desaparecido, no así la verdad histórica de que derrotó al fascismo. Y completamos este condensado repaso musical soviético que nos conecta con la Segunda Guerra Mundial con el himno de la URSS. En 1944, esta composición de Alexander Alexandrov se convierte en el himno de la potencia soviética que sustituye a la versión rusa de la Tercera Internacional. Este himno tenía el propósito de inspirar a la población soviética con un tema propio que hiciera tributo a los valores nacionales y alabanzas al comunismo, así como un himno eterno de victoria. Con este trabajo especial de Música para Ganar, la que adornó o decoró la victoria soviética durante la Gran Guerra Patria, nosotros llegamos al final de esta emisión del Mundo en Contexto. La invitación, como siempre, es para que continúe con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión. El Mundo en Contexto.